Mi nombre es Laura Villasmil, licenciada en Nutrición y Dietética, trabajo en el Instituto Nacional de Nutrición. Hoy vamos a conversar un poco sobre la guía de alimentación para Venezuela, que es el trompo de los alimentos. Esta guía a nosotros nos va a servir, nos sirve a nosotros los venezolanos, más que todo para empezar a cambiar esos hábitos alimentarios que nos está afectando a nuestra salud. ¿Por qué el trompo? Primero, como lo comenté anteriormente, mejora los hábitos alimentarios porque allí enseñamos qué alimentos podemos escoger y cuáles son los que nos van a beneficiar a nosotros. ¿Cuál es la finalidad de esto? Mejorar los niveles de seguridad alimentaria en su componente de consumo, como la compra, la selección, la distribución y el consumo de los alimentos en el hogar. El trompo está representado por diferentes franjas, ¿sí? Tenemos el color amarillo, tenemos el color verde, tenemos el color azul y los dos últimos colores que nos indican que es como una alerta con esos alimentos, como lo es en la franja el color naranja y el color gris. Como estaba mencionando, se clasifican en 5 grupos. ¿Sí? Nos proporcionan que una alimentación balanceada igualmente para un buen crecimiento, un buen desarrollo y por supuesto tener un buen estado de salud. ¿Qué encontramos en nuestra franja amarilla? Allí tenemos lo que se llaman los carbohidratos, ¿sí? Tenemos en este grupo quienes nos aportan a nosotros principalmente lo que se llama energía. Por eso es uno de los grupos que no se puede quitar de la dieta como tal. Ellos están representados por las leguminosas o granos que también son ricos en proteínas vegetales de menor valor biológico que las proteínas de origen animal. Sin embargo, al combinar los cereales se obtiene una proteína semejante a la calidad de origen animal. Por eso es fundamental que de este grupo pues seleccionemos uno en nuestro plato alimenticio. Estos alimentos son fuentes, como lo mencioné, de carbohidratos, los cuales proporcionan energía al organismo. Suministran además de vitaminas como el complejo B, contienen también hierro, calcio y fibra. Alimentos pertenecientes a este grupo tenemos, por ejemplo, el arroz, la pasta, la avena, granos, maíz, yuca, papa, apio, ñame y plátanos. ¿Qué es lo recomendable para esto? Se recomienda el consumo de 2 raciones en cada comida. Ojo, en ese caso, las personas que sufren de obesidad y sobrepeso, se recomienda una sola ración de este grupo de alimentos en el plato alimenticio. Luego continuamos con lo que es la franja verde, que nosotros lo llamamos como el poder de la vida. ¿Por qué? Porque es uno de los grupos que siempre a veces lo dejamos un poquito por fuera y es importantísimo para nosotros. Se llaman las frutas y las hortalizas. Contienen lo que son las vitaminas, minerales y fibras. El alto consumo de este tipo de alimentos previene lo que es la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, el cáncer de colon, las enfermedades cardiovasculares. Este grupo garantiza por contener vitaminas A y C, algunos minerales importantes para el buen funcionamiento de nuestro organismo. También contienen fibra que favorecen las funciones intestinales. Aquí pueden observar, pueden ver lo que es que en algunos contienen hierro, contienen vitamina A, contienen vitamina E, contienen vitamina C, que nos van a ayudar muchísimo en cuanto al tejido del cuerpo, nos ayudan también para la piel. Tienen muchos beneficios estos alimentos y por eso es que nos enfocamos muchísimo en ellos. ¿Cuál es el consumo recomendado? Son alimentos importantes en nuestra dieta. Por ello se recomienda un mínimo de 2 raciones diarias de hortalizas. Ya sean crudas o cocidas. Y en cuanto a las frutas, se recomienda por lo menos que sean 3 raciones en el día. O sea, ir combinando esas raciones durante el día, pero que exista ese tipo de alimento en nuestra dieta al día a día. Luego tenemos el próximo grupo, que es el otro tercer grupo importante para nosotros y para una buena alimentación. Es el grupo de proteínas, donde está la leche, carnes y huevos. Sí, allí tenemos las carnes que pueden ser de carnes blancas o carnes rojas, y lo recomendable de las carnes rojas serían 2 veces por semana, ¿sí? Para evitar ciertas cositas por allí que también aparece cuando se consumen bastantes alimentos de esa clase. Tenemos por lo menos, estos alimentos son importantes para niños, niñas, mujeres embarazadas
mujeres que lactan, ancianos y adultos, ya que contribuyen a la formación y mantenimiento de los músculos, huesos, dientes y ayudan a su sano crecimiento. Los alimentos que pertenecen a este grupo, como los mencioné, están las carnes rojas, el pescado, que sería ya carne blanca, el pollo, huevos, leche y sus derivados. ¿Cuál es su consumo recomendado? Podemos ver que la leche o cualquier de sus productos, preferiblemente que sean descremados, que es lo que se recomienda, sea de 1 o 2 raciones al día, especialmente en la infancia y en el periodo prenatal y cuando la mujer está lactando. Por otro lado, el pescado por lo menos 2 veces por semana, ya que este tipo de alimento contiene omega 3 y es el que nos va a ayudar y nos va a ayudar también a prevenir lo que es enfermedades cardiovasculares. El hígado o res, o puede ser pollo también, 1 vez a la semana, ya que es una excelente fuente de hierro y vitamina A. En las carnes rojas, como lo mencioné, 1 o 2 veces por semana y pollo 2 o 3 veces por semana. Caemos en lo que es este tipo de alimento, que es como les contaba, que era como el alerta para nosotros, es sobre las grasas y el aceite. Como podemos ver, Venezuela es uno de los países que tiene ese gran problema porque se consumen muchas frituras, ¿sí? Se consume grande cantidad de aceite, que no es lo recomendable. Fíjense que en Venezuela 4 de cada 10 personas padecen de obesidad y sobrepeso. ¿Y debido a qué? A la mala alimentación, ¿sí? Porque existe sobrepeso, obesidad, muchos factores que se toman en cuenta y entonces siempre caemos en lo que es la grasa y los aceites, disminuir ese consumo. Podemos ver de que esas grasas pues están ubicadas en esa posición, en la posición baja del trompo. ¿Por qué? Porque se debe disminuir su consumo. También tiene por su lado tiene una fuente de energía, pero por eso debemos consumirla en menor cantidad. Transporte también de vitaminas liposolubles como es la A, la D, la E y la K. Adicionalmente, las grasas y aceites mejoran la palatabilidad de los alimentos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que proporcionan sabor y textura. Ellas les da ese tipo de textura a los alimentos y proporcionan una sensación de llenura o saciedad al comer. Fíjense que eso es uno de los factores que produce las grasas. Cuando se consume mucho, quiere decir que nos va a llenar muy rápido y por eso a las personas como que les gusta más, porque les da también sabor a su paladar y los consumen con más frecuencia, y es lo que no se debería hacer. Los alimentos que componen este grupo están el aceite, como puede ser el de girasol, el de maíz, el ajonjolí, el de soya, el de oliva, el de canola, diferentes aceites que se podrían llamar en cierto lado buenos, pero llamarlos como entre comillas. Por el otro lado están las margarinas, el aguacate y semillas. Igualmente se pueden consumir, pero en poca porción. El consumo recomendado. Se recomienda que este tipo de alimentos se consuman en pequeñas cantidades, aproximadamente de 1 o 2 cucharaditas en el día. Cucharaditas, ¿sí? Porque a veces colocamos cucharadas muy grandes o para aderezar ensaladas, que en realidad no necesita, simplemente se hace como para el gusto y no estaría bien, ¿sí? Fíjense que nosotros como institución estamos con nuestra campaña que se llama Agarra Dato, Come Sano. Lo que les estaba comentando, por ejemplo, en esas frituras, ¿sí? Nosotros lo denominamos como una bomba de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida que pasan los años, el tiempo, en tanto consumir grasa, ocasiona de que pueda haber obstrucción en las venas, esas cositas que a veces pues salen alteradas como el colesterol y triglicéridos y no nos damos cuenta. También le sugerimos a los niños también, porque fíjense que los niños es una parte vulnerable que hay que tratar con mucho cuidado y a ellos incentivarlos a comer algo más balanceado y no consumir tantas frituras porque producen también daños vasculares, el aumento del colesterol y pueden llevar también infartos a medida que ellos van creciendo. Entonces, tanto nosotros como seres humanos también debemos enseñar a nuestros hijos a comer un poco más saludable. Por el otro lado, tenemos otro factor que también nos afectan. Ya hablamos un poquito de las grasas, ahora vamos con el otro, que también hay que tener alerta con eso, como es el del azúcar. Fíjense que también está a un lado del trompo, en la parte de abajo, representado por el color gris, donde dice que allí está lo que es el azúcar, la miel y el papelón. ¿Sí? El uso de la dieta es opcional, o sea, su uso es opcional, nada más. Él también le da su sabor,
al paladar cuando vamos a cocinar y eso, pero en realidad no se necesita el azúcar como tal, igual cuando se hacen jugos y esa cuestión es porque el jugo como tal ya tiene su fruta, ya tiene el azúcar, la contiene ya la fruta. Ajá. Los alimentos pertenecientes a este grupo, ya los mencioné, el azúcar, miel, papelón, los que son dulces, y el consumo recomendado es de 2 a 3 cucharaditas de azúcar o miel o en un vaso de jugo de papelón, ¿sí? Por lo menos 2 a 3 cucharaditas. El azúcar morena, miel y papelón aportan pequeñas cantidades de vitaminas y minerales. Fíjense que aportan muy poco, entonces a nosotros en realidad no nos beneficia como tal. Entonces, allí tenemos marcado en rojo, que es como para que la persona lo vea un poquito más, donde dice que evita el consumo de estos alimentos ricos en azúcares como mermeladas, las chucherías, los refrescos, esas gaseosas que nos hacen tan mal, entre otros, ya que está relacionado con la aparición de sobrepeso, obesidad, hasta las caries dentales también en los niños y en nosotros los adultos, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Entonces fíjense que nosotros también estamos enfocados en lo que es la campaña Agarra Dato, tratar de disminuir ese consumo de refresco, que es ahorita que siempre se consigue refrescos en todos lados, ¿sí? Y no nos damos cuenta que nos están haciendo un daño a nuestra salud y lo que debemos hacer en cuestión es consumir mejor el agua, ¿sí? Agua potable, que es el que nos va a beneficiar a nosotros. Como les estaba hablando, nuestra campaña, fíjense que dicen 3 veces más de lo que puedes consumir diariamente. Un vaso de Coca-Cola, por lo menos, aportan 9 cucharadas de azúcar. Entonces, fíjense, yo les pongo, por ejemplo, un vaso de azúcar, un vaso que tenga 9 cucharadas de azúcar y un vaso que tenga la Coca-Cola, yo les pregunto, ¿ustedes se consumirían el vaso que tiene azúcar solo? ¿Verdad que no? Entonces, es igualito como si se estuvieran tomando el vaso de Coca-Cola. Luego de esto, luego de haber hablado de los 3 grupos principales, que es lo que nos orienta a nosotros a tener una alimentación balanceada, ese trompo no va a ir solo. Ese trompo, ¿quién lo va a bailar, por decirlo así? ¿Quién nos va a también ayudar a nosotros? Lo que se llama el agua. El agua es importantísimo para el organismo y es a veces que lo olvidamos un poco y tendríamos que consumirla por lo menos 8 o 9 vasitos en el día, ¿sí? Distribuirlos durante el día. Fíjense que aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos hacer el ejercicio, igualmente quemar las calorías que nosotros nos comemos durante el día, ¿sí? Dice que la práctica de alguna actividad física resulta fundamental para el buen funcionamiento de nuestro organismo y debe ser complemento de una alimentación variada y balanceada, combinando los colores del trompo de los alimentos e incorporando agua. ¿Sí? Aquí por lo menos tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en uno de los primeros, una caminata normal energética, ¿sí? Hay unas calorías de 400 que me indica a mí que lo que yo pude haber comido, por ejemplo, una arepa grande con queso blanco suave, al momento de realizar la actividad física ya me está quemando esas calorías que me comí en ese plato. Entonces, fíjense lo importante que es nosotros tener la actividad física dentro del ámbito de comer mejor. La actividad física me contribuye a ¿qué? La disminución de la presión arterial en casos de hipertensión arterial, la reducción del riesgo de sufrir ataques del corazón y al cerebro, la movilización de la grasa depositada, la pérdida de peso y el mantenimiento del mismo, la disminución del estrés y la ansiedad. Fíjense que también esa actividad física me ayuda a liberar estrés. A veces cuando estamos muy estresados también es un factor que influye en cuanto al sobrepeso y a la obesidad y no nos damos cuenta. Entonces la actividad física, vean cómo de verdad influye bastante. Y aquí traemos lo que es un ejemplo de cómo deberían ser las comidas, ¿sí? Tenemos de ejemplo en el desayuno que puede ser un casabe, ¿sí? Cualquier carbohidrato que ustedes le quieran colocar, puede ser la arepa, pero que esa arepa lleve fibra, ¿sí? Para bajar la cantidad de harina que contiene. Y tampoco vamos a utilizar algo grande, sino de que sea una medida proporcionada al organismo. Por ejemplo, el casabe puede ser queso rallado, cualquier proteína que ustedes le quieran colocar, acompañada de cualquier vegetal, pero que lleve un vegetal. Y un jugo de lechosa lo pueden acompañar. Fíjense que el esquema alimenticio es muy sencillo de hacerlo, sí, es cuestión de colocar nosotros en nuestra parte. Eso por un lado el desayuno. Luego tenemos una merienda, que las meriendas se pueden hacer media mañana, igualmente media tarde. Las meriendas, ¿cómo pueden ser? Pueden ser yogur descremado, pueden llevar también alguna
alguna fruta en trozos, o también puede ser jugos, pueden ser frutos secos que también contienen omega 3 y nos pueden ayudar en muchos casos. Por el otro lado tenemos el almuerzo. Fíjense que el almuerzo está distribuido de esta manera. Perdón. Puede ser del carbohidrato, puede ser alguna papa, puede ser el arroz, puede ser la pasta, pero en porción pequeña, acompañada de cualquier proteína. En este caso tenemos el pescado, uno de los más recomendables, igualmente acompañado de la ensalada, que puede ser cruda, puede ser cocida también, y acompañado con su respectivo jugo. Fíjense que el esquema alimenticio también es muy fácil de hacer, lo que pasa es que a veces no lo colocamos en práctica. Y tenemos lo que es la cena. En la cena también podemos colocar una arepa con afrecho. Fíjense que la arepa también se puede comer en la noche. A veces hay muchos mitos que dicen no coma arepa porque así va a rebajar, no coma nada en la noche porque va a rebajar. No, al contrario, si ustedes quitan alguna comida durante el día, están haciendo que el cuerpo trabaje doble, el organismo utilice reservas, y cuando ustedes comen ya hay una sobrecarga. Entonces eso es lo que no se quiere. Por ejemplo, en la cena, la arepa con el afrecho debe ir siempre acompañada de alguna fibra. Puede ser pollo a la plancha, alguna proteína que sea a la plancha, acompañada de algún vegetal y por supuesto su jugo en este caso sería un jugo de guayaba, cualquier jugo de su preferencia, pero que lleve ese esquema alimenticio. Fíjense que el esquema es muy sencillo, es muy fácil de realizar, es cuestión de colocarlo en práctica. Nosotros como institución también llevamos este tipo de material que habla sobre sobrepeso y obesidad en Venezuela, ¿sí? Nosotros tenemos como el logo Gente de Maíz, ¿sí? Si ustedes pueden apreciar cómo diferenciamos lo que es una fruta a una comida como es la hamburguesa, que tiene tantas calorías, y más si la comemos en la calle, que también no estamos pendientes de esas cosas, ¿sí? Fíjense que el sobrepeso y la obesidad son enfermedades de dimensiones pandémicas en el mundo, ¿sí? Hay que estar alertas con ellas. Su magnitud es tal que resulta difícil definir los límites de este problema, cuyas manifestaciones son diversas. Lo que sí es cierto es que conforman uno de los principales factores de riesgo para los padecimientos, que son las primeras causas de muerte en el mundo. Por eso hay que tener mucha alerta, y más que todo nosotros los venezolanos, ¿sí? Cuidar esa alimentación. Nosotros aquí tenemos un estudio donde dice que Venezuela, según los datos del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, que lo llamamos el SISBAN, ¿sí?, del Instituto Nacional de Nutrición, en los últimos años se observa una tendencia al aumento de sobrepeso en niños y niñas de 7 a 14 años. Fíjense que es algo que hay que tomar en cuenta en cuanto a esos niños que son esa población vulnerable. La primera fase se evaluaron 12.495 sujetos entre 7 y 17 años para el periodo de 2008 y 2009. ¿Sí? Eso fue un estudio que se realizó para ese año. Si en ese momento fue así, nos preguntaremos cómo estaremos ahorita en este tiempo, ¿sí? La segunda fase que se realizó obtuvo de 10.151 sujetos entre 18 y 40 años para el año del 2010. Fíjense cómo va subiendo esa tasa. Luego tenemos, en el grupo de 7 a 17 años se registró una prevalencia de 14,52% de sobrepeso y 9,56%. La prevalencia de sobrepeso fue de 29,52 y 25,43 de obesidad, ¿sí? Ambos grupos refieren presentar antecedentes familiares de hipertensión e hipercolesterolemia, principalmente. Fíjense que eso ya viene, si hay antecedentes familiares, nosotros con más razón hay que cuidarnos con la alimentación, porque más adelante podemos padecer ese tipo de enfermedad. Bueno, esa fue una breve explicación para que empecemos a cuidarnos, empecemos a comer más saludable, y como tenemos nosotros, agarradato, come sano, y para tener una vida más sana y mejor. Gracias.